Hola, muy buenas tardes, noches o días o el momento en el que estén iniciando a ver esta tarde contemplativa. Bienvenido, Hola Alberto Fonseca. Roberto Mercadillo. Hoy un tema que me parece de bastante relevancia en nuestros días, que es la epidemia de la soledad. ¿Por qué nos sentimos solos en un mundo tan hiperconectado? Y es que hoy es muy fácil contactar con cientos y cientos de personas. A través de todos los medios tecnológicos que tenemos, es muy fácil contactar con la gente, pero parece que es más difícil conectar con las personas. Y desde ahí quisiera que iniciemos esta conversación, Robert. Pues sí, porque estamos en ese mundo donde a un botón de cualquier persona y nos sentimos solitos. Además, es el, es el momento de la historia donde más humanos ha habido en este planeta habitándose. Además, Sales a la calle y no puedes no ver una persona y nos sentimos solos. nos sentimos solos. Y organizaciones tan importantes como la Organización Mundial de la Salud, el año pasado emitió un informe a través de su comisión para la conexión social, lo cual me encanta el nombre, pero me hace ver que está haciendo algo relevante, está haciendo algo preocupante para Para el mundo. organizaciones como la OMS. Y lo que reportaron es que entre 2014 y 2025, o sea, en un periodo casi de 10 años, uno de cada 6 seres humanos sobre la Tierra se sintió solo en algún momento. Es decir, algo así como el 16% de los seres humanos en estos últimos 10 años ha habido un momento en el que nos hemos sentido solos. Y también me parece más alarmante otro dato de ese informe, y es que casi 900,000 personas, 900,000 muertes, se atribuyen por una causa indirecta con la soledad. Es decir, que en el último año murieron 100 personas cada hora por una situación o por una causa relacionada con la soledad, que quizás podría de ser de forma indirecta, ¿no? Bueno, más bien, de forma indirecta. Condiciones de hipertensión, problemas cardiovasculares y pues todos esos problemas que Alguien que hablaremos, tuvo un accidente y no había nadie alrededor que lo auxiliara. ¿sí? O Eso alguien podría que pasar, pero por soledad y por el profundo sufrimiento por la soledad se suicidó. Entonces es un número muy alto. bueno, el dato de uno de cada 6 que nos sentimos solos, no sé si sea, cuál sea la relevancia de ese dato. Habría que ver qué preguntaron y qué sentirse solos, porque sentirnos solos en algún momento, pues creo que todos tenemos que sentirnos solos en algún momento de la vida. Si no nos sentimos solos, ¿cómo vamos a conocer o experimentar esa necesidad de estar con alguien, ¿no? Ujú. ¿Cómo vamos a pegarnos a nuestra mamá cuando de repente nos sentimos solos y estamos en los primeros balbuceos? Ujú. Es decir, la experiencia de soledad creo que tiene que ser una experiencia de lo humano, porque precisamente nos indica la necesidad de poder, de no de estar solos. Okay. Ahora, que ese sentimiento que tenemos de soledad sea prolongado, nos haga sufrir, nos haga sentir mal, esa es otra cosa. Mm, ok, bueno, pues De hecho, me claro, extrañaría a alguien que nunca se haya sentido solo. claro, claro. La soledad tiene este elemento de ser una experiencia subjetiva, una experiencia subjetiva en la cual se valora que mis relaciones interpersonales no son suficientes o no tienen la calidad que yo quisiera. Y creo que también habría que distinguir entre soledad, aislamiento social, ¿no? Y además en inglés una tercera, que es solitude o esos momentos de pasar, que pasamos solos, ¿no? Entonces, soledad sería la experiencia subjetiva en la cual hay un sufrimiento intrínseco por valorar que mis relaciones no son suficientes o no tienen
la profundidad que quisiera, el aislamiento social, que sería algo objetivo, es decir, puede ser constatable en función del número de relaciones que tengo y la frecuencia de esas relaciones. Pero no sé si eso es suficiente. ¿Pero qué? No sé si eso es suficiente. No, la experiencia es más profunda, seguramente. Ahora, sí, sí es cierto que es una experiencia y subjetiva como toda experiencia, pero también es una experiencia que responde a algo físico y algo material. Claro que es una manera en la que yo valoro mis relaciones y puedo estar con alguien enfrente hablando y aún así no sentirme vinculado o acompañado con esa persona, sentirme en soledad con esa persona. Pero también es cierto que los espacios físicos que hemos construido favorecen esto. No solamente es como valoro, es qué tengo enfrente para valorar, qué escucho, qué huelo, qué palpo, con quién convivo para valorar esas relaciones o no. ¿Podrías desarrollarlo un poco Sí, más? es decir, cuando le atribuimos a la persona solamente la valoración de sus relaciones para sentirse solos o no, creo que nos quitamos la responsabilidad comunitaria de construir espacios en donde nos podamos ver y podamos estar y podamos convivir o tener oportunidades de vínculo. No solo se trata de cómo valoro, se trata también de de dónde me muevo y de cómo construimos juntos espacios donde podamos tener oportunidades de vincularnos y de conocernos. Bueno, es que ahí entonces me brinca otro concepto que va emparejado con esta conversación de la soledad y es la conexión social, que quizás más adelante podríamos desarrollarla un poco más. La contemplación social, por ejemplo, que hacen muchas personas de la tercera edad, ¿no? El típico señor que, leyendo su periódico en el parque, ¿no? Ese retrato casi de inicio de cualquier película de Hollywood, es muy común en parte porque la contemplación de la vida social ya es en sí reforzante para uno. Ya me hace sentir, si no acompañado, parte de algo más allá de mí, sin necesidad de interactuar, solamente con la contemplación. Pero a veces ni siquiera tenemos esos espacios para contemplar. Sí. Eh, Trabajamos en oficinas que, a ver, hacemos la mirada y vemos si bien nos va un cuadro medianamente un tan feo. es que ahí entonces es donde está el elemento no solo de la soledad, sino del aislamiento social. ¿No? Hemos construido ambientes, contextos en los que es muy fácil aislarnos socialmente. El home office podría ser uno de esos pues, ambientes o estrategias o situaciones que actualmente hay en las que disminuimos la cantidad de interacciones con otros seres humanos. Y eso para algunos podría ser algo positivo o para la mayoría quizás podrá ser algo negativo. Por eso es que cuando pienso en soledad, aislamiento social, lo pienso en términos de, la soledad es sentirte en una isla, como náufrago. El aislamiento social es Estar en una isla. estar en una isla. Y esto del pasar tiempo solo o la solitude sería irme de vacaciones voluntariamente a una isla. Con mi balón de básquetbol, Pero me de voy de voleibol o forma de qué era. voluntaria, porque también están bien esos momentos que podemos pasar solos, pero por elección y que lo hacemos de manera voluntaria, libre, que incluso nos significan un espacio como de autoobservación, de estar con uno mismo y hasta en cierto sentido restauradores. ¿No? El pasar tiempo con uno mismo puede ser restaurador. Bueno, estamos hablando de la soledad, Pues de esa que no restaura. la soledad es a veces en muchas culturas, en muchos grupos, rituales de paso. Uh -huh, Pasar una o dos, no, tres noches solo, uh ¿no? -huh. Enfrentarte a tener que hacer algo por ti mismo sin la ayuda de los demás. Y que en el fondo llevan no a hacerte valiente, ¿no? O a hacerte fuerte, sino a apreciar Uh -huh. la vida social que tienes. Claro, Okay. también a medir tus límites, a observar cómo te sientes precisamente en ese aislamiento y la consecuencia que tiene estar fuera del grupo.
Todos los rituales de paso que implican aislarse son o para profundizar en algo muy interior, tan profundo que nadie te debería molestar, te sacaría de esa observación, o apreciar, regresar a la vida social comprendiendo la importancia de eso. Pero esos no serían rituales de aislamiento social, no, bueno, así como al escucharlo me parece que sería más aislamiento social que soledad, porque al final estos rituales, mucho de lo que tienen es de buscar una conexión con algo superior. Puede ser buscar con algo superior y yo creo que justo por eso se provoca la soledad y no solo el aislamiento. Sí, un ritual de 2, 3 días de aislamiento, yo creo que puede ser soportable, pero un mes, 2 meses, 3 meses, 4 a un chico de 16 años, 15, Ujú. por muy fuerte que sea, en algún momento no solamente va a sentir aislamiento, se va a sentir solo, porque nuestra afectividad no es algo que ingresa y permanece todo el tiempo, tiene que estarse alimentando, tengo que estar escuchando a esa persona, abrazándola, viéndola, y si no está presente con cierta frecuencia, la soledad va a llegar. Ujú. Y si no es por esta necesidad de buscar un vínculo o algo, una conexión con algo, ¿qué me llevaría a buscar esa exploración espiritual que varios de estos rituales buscan? Así es. Pues hablando de rituales espirituales, podríamos ir a nuestra meditación inicial Bien, y poner en pausa el diálogo y regresamos para bien. continuarlo. ¿Vamos a meditar juntos Vamos a o meditar solos? juntos. Así que, pues, de vez en cuando conviene recordar toda esa red de personas que han sostenido nuestra vida en algún momento. Por un momento pensé que nos ibas a llevar a alguna especie de cueva pues, para ponerle 4 candados y imaginarnos ahí 20 o 30 años y sentir la experiencia de estar encerrados ahí. Sumergirme en lo que realmente puede ser la soledad y vivirla encarnadamente. Porque estoy pensando, ¿no? Cuando evoqué a las personas con las que he estado, que quiero, etcétera, me vinculé más con eso, con el vínculo, que con la soledad en sí. Y claro, es difícil hablar de uno sin el otro, ¿no? Ujú. Sobre todo hablar de la soledad sin el vínculo. Y me quedé pensando cómo podemos hacer para poder apreciar esto sin tener que vivir la soledad como forma. Un poco la práctica viene de tomar en consideración que distintas tradiciones contemplativas en lo que se han empeñado es en cultivar la conexión entre seres humanos y entre seres humanos y la naturaleza y entre seres humanos y el planeta. Y eso me lleva a algo que mencionamos hace un ratito y que quisiera preguntarte cuál es tu visión, qué es Ajá. la conexión, de qué hablamos cuando hablamos de conexión, porque lo mencionamos al inicio de la charla, ¿no? Y además en algunos teóricos lo colocan como el lado contrario o el lugar opuesto de la soledad. Soledad, conexión. ¿Qué es la conexión? Bueno, como función mental, de entrada, y a diferencia de la soledad, la conexión no solo es una valoración de cómo me siento con otra persona o con otro ser o en un lugar, es necesariamente algo físico, algo corporal. La conexión. No hay, no hay función mental sin cuerpo, ¿no? El cerebro es el procesador de eso, es donde se genera, pero la experiencia completa es en el cuerpo. Y el cuerpo no solamente como materia, sino como el receptor y el habitante de un espacio. Eso con lo que me conecto para poderme decir algo, para poderme decir que hay una conexión, sea lo que sea, necesito recibirla. Y mi mente no la puede recibir sin el cuerpo, Ujú, que le traduce esa información. ujú, La conexión con alguien, cuando yo me siento algo conectado, vamos a suponer que ya sabemos que es conexión. Cuando siento eso con ese alguien o con ese algo, siento algo en el cuerpo. ujú.
Punto uno, la conexión siempre es corporal. Siempre es corporal Tiene un componente porque corporal. tiene una manifestación corporal. Y exacto, es a partir de ahí, es el primer elemento que dices, ah, me sentí conectado, ¿no? Claro, Puede mantenerse después, puede vincularse, puede sostenerse el significado, la experiencia, sin necesidad de ver a la persona de manera frecuente. sí, Pero la experiencia tiene que entrar, ¿no? sí. Y entre más corporal, más se establece, más prontamente, Es decir, no solo es una valoración cognitiva ¿no? de sentirme visto, aceptado, eh, considerado, ¿qué más? Cuidado, apoyado, sino que hay una respuesta física. Es decir, como si esa conexión cognitiva y emocional se somatizara. No como, se somatiza. Somatiza. ¿Sí? Ok. Y no cualquier experiencia, una experiencia que puedo clasificar como placentera. Ujú. Y la puedo clasificar como placentera porque me dan ganas de repetirla Ujú. en algún momento. Generalmente solamente repito aquello que me provocó algo de placer, que me provocó cierta satisfacción. El, esa conexión que a veces se siente con el universo, con la tierra, con los árboles, cuando estamos en un estado psicodélico o en un estado eh, diferente de conciencia provocado por ayuno, por desvelos, por algún retiro, etcétera, provoca también esa experiencia placentera. Posiblemente, bueno, sabemos que puede provocar una experiencia de conexión y que puede ser placentera por la liberación de serotonina que implican esas experiencias. Ujú. Tanto la psicodélica con las sustancias, como el aislamiento o el ayuno. Entonces, no solo es una experiencia corporal que se, que se siente, sino que además la comprendo como agradable. Ujú. No sé si placentera sea la palabra, no sé si es este placer eh, de rush que sube y que me dan ganas de estar con esta persona todo el tiempo, no, pero sí es agradable, la califico como algo que está bien, Ujú. ¿no? Y que quisiera repetir. Y sobre todo, tercer punto, lo que dice mucha gente, y yo creo que todos la podemos sentir, enriquecedora. Ok. Algo me nutre, algo me dice de mí. Y ahí, en estos puntos, se podrían conectar con esta teoría que hay de la conexión como una necesidad biológica y evolutiva, ¿no? El trabajo de John Cacioppo, de esta conexión social como una necesidad que nos llevó como especie a generar conexiones y grupos O al sociales. revés, una especie tan artificial como la nuestra, que requerimos cuidados tan prolongados, Además. hasta los 7, 15, 20, 40 años, no sé, dependerá cada uno, este, que para los seres humanos convivir y ser cuidados no es solamente una cuestión afectiva extra, De ¿no? No es un supervivencia, lujo social, no es un lujo. exactamente, es supervivencia. Ujú. Todo nuestro sistema inmune comienza a activarse y comienza a funcionar adecuadamente después de un cierto proceso de apego que implica tacto, implica cuidado, implica escuchar, implica recibir alientos. Y si no, no sobrevivimos. Ujú. Y debimos haber reconocido una respuesta de estrés, una respuesta a esta situación que me desequilibra para poder buscar eso que me hace falta. Y por eso es que Cacioppo dice que la soledad, la conexión, no, la soledad nos avisa que nos falta conexión, así como el hambre nos avisa que el organismo necesita alimento, la sed nos avisa que nuestro organismo requiere hidratación. Sentir soledad es un llamado a conectarnos. Yo creo que sí. No sé si a conectarnos solamente. Fundamentalmente creo que sí. Ujú. Pero de entrada, si no conocemos la soledad antes, nos indica que algo no está bien. Ujú. Sí. Pienso, por ejemplo, en personas que viven la mayor parte del tiempo solas y comienzan a sentir soledad.
con esta respuesta al estrés, ¿no? Mayor activación, insomnio, falta de apetito, eh, todo el tiempo preocupado por algo. Cuando comenzamos a sentir eso y dura un día, 2 días, 3 días, es porque nuestro sistema inmune ya anda a la baja. Ok. Es porque ya estoy descuidando cosas que comúnmente no haría y quizá ni siquiera me doy cuenta. Ujú. Sentir soledad y tener la necesidad de estar con alguien no necesariamente, no solo es para sentir conexión, es para buscar ayuda en caso de que la necesite, porque si me estoy sintiendo así, algo no está bien. Ya. Y a lo mejor suena un poco frío, pero yo creo que sería muy útil que aprendiéramos a identificar este registro, esta experiencia desagradable o no llevadera, que es el estrés por soledad, y aprender a reconocerlo y hacer lo que tengamos que hacer para salir de eso. Ujú. Salir al parque, caminar, saludar a alguien aunque no lo conozcamos, Bueno, sí. como sobrevivencia. Buscar las estrategias más adaptativas Exacto. que nos lleven a ir hacia el otro lado del río, opuesto a la soledad, que sería cómo conecto con otros, cómo me siento vinculado con otras personas. Bueno, y no solo personas, también podría ser una vinculación con otras especies y con la misma naturaleza, la vida, el planeta. Que Mm. las tradiciones a lo largo de la historia han fomentado este tipo de prácticas, Mm. ¿no? Para sentir esta conexión, que como decías, sí, es algo es una experiencia que se siente en el cuerpo, pero no necesariamente implica otro cuerpo, ¿no? Porque podría sentirme conectado a una idea, bueno, pues la idea de Dios. La gente se siente conectada a Mm. Dios. No, bueno, ahí sí y no. ¿Se requiere una experiencia corporal propia para experimentar la conexión? Sí. Ahora, la conexión generalmente es conexión con algo. Ujú. Ese algo también, por lo general, es algo que responde a mí, Ujú. ¿no? No, difícilmente hay una conexión si no percibe una respuesta de ese algo. Eh, Ese algo puede ser desde una piedra hasta un árbol, Ujú. pero el árbol y la piedra los puedo sentir. Sí. Dura, Me da sombra. lo puedes sentir incluso frío, rugoso, Ujú. sientes algo. Puedes incluso imaginarte una respuesta del árbol, pero estás sintiendo algo en tu tacto. Ujú. Con el caso de Dios o La deidad. de relaciones parasociales en general, ¿no? Como esos seres que existen pero no tienen materia, ¿no? Ujú. Sí, también hay una experiencia corporal de conexión, de placer, de agrado, de Ujú. saberse escuchado, pero el máximo vínculo ya realmente es cuando llega a ser una experiencia corporal que es prácticamente una respuesta a un ser material, ¿no? Como el éxtasis de Santa Teresa y Sí, esas el experiencias. éxtasis de Santa Teresa. Es una experiencia de conexión, el éxtasis de Santa Teresa. O las experiencias que varios meditadores dicen tener después de muchos años de práctica. Ujú. Ya, sí. Bueno, y con esto traería a colación esto, ese lugar desde el que aquí hablamos siempre, y si no habláramos desde ahí, no sería una tarde contemplativa, y es ¿Qué, la visión, la perspectiva del Buda, ¿no? ¿Qué dice Cómo, Buda? cómo poder conectar esto de la soledad, la epidemia de la soledad, con lo que una tradición contemplativa como el budismo ha estado, pues, estudiando, explorando y a través de tecnologías como es la meditación, poder recrear lugares distintos de esa soledad. Y mencionaría tres. La interdependencia, ¿no? La conciencia de que todos y todo está conectado, que nuestra vida está sostenida por muchas otras vidas y que nosotros a su vez sostenemos otras vidas, aunque no lo querramos o aunque no lo logremos imaginar. Eh, el otro elemento sería la compasión que ¿Por qué la viene compasión sería un elemento? para despegarnos o salir de la soledad. Ajá.
Considero que la compasión implica el reconocimiento de mi experiencia de sufrimiento, Ajá. ¿no? De mi experiencia en este caso de soledad, más la motivación de hacer algo por aliviar esa experiencia. De modo que cuando me percibo en esta sensación de sufrimiento por soledad, el impulso compasivo me llevaría a hacer algo, como lo mencionabas hace un momento, me llevaría a hacer algo para poder aliviar ese sufrimiento. Ahora, ¿Qué siento yo o ¿qué qué siento siente alguien yo? más? Y cuando yo reconozco en la otra persona un sufrimiento similar, me parece que la ecuación se completa, porque yo estoy buscando sentirme vinculado a otro y reconozco en los otros una experiencia similar en la que también buscan esta vinculación. Y de ahí entonces una acción compasiva o este impulso compasivo me llevaría a conectar con otras personas, con otros seres, desde el cuidado, desde la aceptación, la valoración, esto que hablábamos de la conexión o que hablabas un rato de la conexión, el poder hacer sentir al otro visto, respetado, considerado, cuidado. Claro, es que la soledad es saberte sin pertenencia, ¿no? No pertenezco a nada, Uh -huh. ni a nadie. Me siento en una isla. Me siento en una isla. Y, o estoy en, bueno, sí, me siento en una isla. Y si no pertenezco a nada, ni a nadie, nadie me reconoce. Y si no me reconoce nadie, ¿qué soy? Y además, como lo decías, evolutivamente el ser humano requiere de la vinculación por el cuidado que esto representa, de ser cuidado por el grupo, de ser cuidado por nuestros padres desde el nacimiento y conforme vamos creciendo, el sentirnos apoyados, abrazados a un grupo que nos pueda apoyar. Y ahí también sería el tercer elemento del budismo, que es desvanecer la ilusión de la separación, de que estoy separado, o que puedo incluso separarme del mundo y que mi vida va a seguir bien y que además voy a prosperar. Y no es cierto. Y no es cierto. Demonios. Bueno, pero ¿te acuerdas que hace unos días estábamos hablando sobre la amabilidad? Y que te platicaba que quizá es una forma en la que podemos fomentar la paz, ¿no? Que no por ser amables vamos a ser necesariamente menos violentos ni más pacíficos, pero que es un paso crucial para poder hacer lo que es reconocerse. Ir por el pasillo y decir buenos días, por favor, gracias, es reconocer la presencia del otro, reconocer ese acto que hizo por ti, o por lo menos reconocer que está enfrente y te estorba, pero ya está reconociendo la presencia. Y eso a veces es suficiente para mantener un sentimiento de vinculación social en el mundo en el que vivamos. Algo tan simple como buenos días, ¿no? Entonces, la amabilidad como una puerta para la conexión. Podría ser. Y creo que es algo que podemos empezar a hacer ya, ¿no? Empezar a tener Buenos gestos días, Luis. amables con los demás, para a partir de esa amabilidad ir construyendo vínculos. O por lo menos sabernos vinculados. Yo llego a un edificio y saludo a la gente, saludo a la persona que me abre la puerta, saludo a la persona que me da las llamadas. Y puede que no tenga un vínculo muy estrecho con ellas, que solamente las conozca en ese contexto, en esos momentos. Pero sé que en ese espacio en el que estoy, 8 o 10 horas de mi día, hay otros alguienes que me reconocen Uh -huh. y que saben que estoy ahí y que saben que yo sé que ellos están ahí. A veces eso es suficiente para lidiar con la soledad que puede llegar. Pues sí, me Y es el parece camino para un camino. poder sentir compasión o asumir que el otro sufre igual que yo. De entrada, darle un lugar en la existencia. Uh -huh. Bueno, también regresando a estos tres elementos que el budismo ha buscado, a mí me parece que encuentran lugar en este estudio longitudinal que hizo la Universidad de Harvard, ¿Cuál? en el que a través de 8 décadas dio seguimiento
pues, a las personas Ah, llegando a la, pues, a la tercera edad y reconociendo cuáles son los factores para la longevidad, pero también para el bienestar. Y uno de esos factores es el número de vínculos significativos. amigos perdurables. Con que sí te puedas ir así bien de relajo. No, no solo de relajo, ¿no? Sino No, esas se me refiero a personas que puedas ser tú. que puedes ser tú y que puedes Porque mira, ahorita de expresar. relajo a mis 46 años es ser tú. Sí, 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 sí. Y creo que eso también es importante diferenciarlo, ¿no? Porque podemos tener muchas relaciones, muchos vínculos con los que nos podemos ir de fiesta, sin lugar a dudas, con los que nos las pasamos súper bien. Sin embargo, no son vínculos con los que nos podamos sentir totalmente nosotros, poder, como decimos, vulnerarnos, poder expresar lo que realmente sentimos, los miedos, las inseguridades que tenemos, los problemas, los fracasos. No con todos los vínculos podemos hacer eso. Y esos son los que, según este estudio, pues implicarían un factor para la longevidad y para un sentido de bienestar en la tercera edad. Dormir con alguien es de los actos más restauradores que hay. Cuando logras realmente dormir y descansar o sentirte descansado con alguien en la misma habitación, es porque realmente confiaste en ese alguien para estar a pata tendida en el momento más vulnerable de tu día. Uh -huh. Y si lograste eso, es porque sentiste una conexión lo suficientemente profunda para poderte vulnerar en el estado en el que menos conciencia tienes. Sí. Pueden probar dormir con alguien. Además, lo decimos porque hablamos desde el centro neurológico y del Pues sueño. sí, porque Y otra el cosa pensabas sueño que es lo un decía. tema que nos gusta Por eso dije hablar dormir. mucho. Bueno, pero para ir cerrando, ¿qué recomendaciones, qué sugerencias, qué puntos nos podrían ayudar como individuos, pero también como sociedad, para hacerle frente a esta epidemia de la soledad? Ser amable. Uno, Uno, uno. buscar espacios donde me sienta bien, donde tenga una experiencia de agrado y mi cuerpo la sienta así. Okay. Y no sé, ¿qué diría el Buda? Pues no sentirte que puedes solo, no sentirte que estás separado de los demás. Yo creo que aquí es no sentirte que puedes solo. Híjole, yo lo tomaría casi como, más bien aprende y sabe que no puedes estar solo. ¿No? Reconoce tu vulnerabilidad, reconoce tu interdependencia y Si no, la deshazte, soledad se va a encargar de hacerte reconocer. sí, En esta o en otra en vida, esta dirá o en Buda. otra vida. Y con la factura a la salud que eso implique, ¿no? Como dices, no, no solo es una experiencia subjetiva, no solo es una experiencia que se puede mirar desde afuera y decir, ah, mira, tal persona está sola, no tiene vínculos, está encerrada en su casa y no hace otra cosa, sino también tiene un correlato neurobiológico, una respuesta del organismo a la soledad. Duele la soledad. Uh -huh. Entonces, es tan dolorosa o tan sufriente en casos extremos que realmente el cerebro comienza a funcionar como cuando siente dolor físico. Es que tanto, no sé, las neurociencias como el budismo, al punto que llegan o al punto que reconocen es que el ser humano sufre cuando se siente separado de los demás, cuando se siente excluido de esa gran familia humana. Alberto, muchas gracias por estar hoy aquí. Luis, muchas gracias. Allá en casa o en su oficina, donde quiera que estén, gracias por estar aquí. Recuerden, ese espacio también es un espacio para sentirnos acompañados, para sentirnos que no estamos solos y saber que no estamos solos. No solamente que somos interdependientes, sino que podemos compartir esta interdependencia conscientemente. Síganos en nuestras redes. Ya
¿Algo más, Alberto, que tengamos que decir? ¿Algún aviso importante? ¿Algún Mm, aviso parroquial? que estén pendientes de los siguientes capítulos de la tarde contemplativa presencial, donde pueden venir y enriquecer el diálogo que aquí tenemos, Sentirse menos solos. eh, sentirse menos solos, conectar con una comunidad, crear una comunidad, pues al final es lo que necesitamos, ¿no? Si como sociedad se está viviendo una epidemia de soledad, ya dijimos que la soledad es esa señal de alerta de que algo falta, pues entonces construyamos comunidades donde podamos sentirnos Que conectados. no nos pase como Alfonsina. Uh -huh. Así es. Así que hasta la próxima. Adiós, no se vayan al mar.